Muy buenas tardes. Quien les habla es Paul Castillo, quien le estará platicando sobre los periodos de la historia del derecho dominicano. Cabe destacar que la historia del derecho dominicano comprende a dos etapas. La primera corresponde al periodo en que Santo Domingo fue posesión española y francesa. La segunda inicia con el llamado de la independencia efímera y su consecuencia, que fue en la unión de las dos naciones, llamándose así la República de Haití. En este le estaremos platicando los acontecimientos del derecho que fueron más relevantes y están vigentes en esta época. Antes de entrar al periodo de la historia del derecho dominicano, debemos recordar que ante la ocupación haitiana, la República Dominicana estuvo desde su descubrimiento en 1492 hasta el 1795 por los españoles, en la cual está bajo el dominio español hasta que fue firmado el Tratado de Basilea, donde España cedía la parte de la isla llamada la Hispaniola a Francia, donde la isla se unificó. Esta fue de nuevo dominada por los españoles en 1809. Esta marca una etapa del derecho dominicano muy importante, en la cual empieza la segunda parte en el llamado de la independencia efímera, lo cual duró un tiempo muy corto, desde el 30 de noviembre del 1821 hasta febrero del 1822. En febrero del 1822 se inició un importante periodo en la historia del derecho dominicano, que podemos denominar periodo puente entre los siglos coloniales y la etapa república iniciada en 1844. Durante 22 años, la actual República Dominicana estuvo unida a Haití. Se introdujo un sistema jurídico totalmente diferente al que se había regido en las etapas anteriores. Y este nuevo régimen básicamente es el que ha continuado rigiendo desde entonces en la República Dominicana. De ahí que el periodo sea tan importante para el estudio del derecho dominicano. La Constitución promulgada en el 1816 fue la que rigió a Haití hasta el 1843 y por ende fue el texto constitucional aplicado a los dominicanos durante la ocupación haitiana. Para los dominicanos fue la segunda constitución después del Cádiz en 1812, que tuvo en vigencia por solo 3 años. Los puntos más notables de la Constitución se refieren al problema racial que tanto preocupaba a los haitianos, aparte de declarar que nunca habría esclavos en Haití y que ningún blanco podía poseer tierra. La Constitución proclamó los derechos del hombre, resumiendo en 4: la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. Asimismo, se proclamó la agricultura, primera fuente de las propiedades de los estados y de las mismas protegidas y fomentadas. En cuanto a la forma de gobierno, la Constitución estableció la división de los 3 poderes: legislativos, ejecutivo y judicial. El poder legislativo estuvo a cargo de 2 cámaras, la representante de comunas y la de Senado. Competía a la Cámara de Representantes recibir los proyectos de ley emanados al presidente de la República y votar sobre ellos, actual como podemos observar ahora, que ahora mismo estamos en 2 cámaras, Cámara de Senados y Cámaras de Diputados. En cuanto al poder ejecutivo, esta era ejercido por el presidente vitalicio, con poderes muy amplios y con capacidad de designar sus sucesos. La Constitución establece un poder judicial encabezado por el gran juez, especie de Ministerio de Justicia, quien a su vez presidía un organismo denominado Alto Tribunal de Justicia, cuerpo temporal cuya misión era únicamente la de conocer las acusaciones aprobadas por el Senado contra el presidente y otros funcionarios. El sistema judicial vigente durante los 22 años de la ocupación haitiana quedó establecido un sistema compuesto por el juzgado de paz, los tribunales civiles y el tribunal de casación. No existieron las cortes de apelación. Los jueces de paz, la competencia de los mismos abarcaban tanto en materia civil como en materia penal. En cuanto a lo civil, conocían todos los asuntos personales, mobiliarios y comerciales. Los tribunales civiles eran equivalentes de los tribunales de primera instancia, conocida en asuntos civiles y criminales. Estos tribunales estaban compuestos por 5 magistradores, un juez decano y 4 jueces titulares. En materia civil le competía conocer en primera instancia todos los litigios civiles, mobiliarios y comerciales o de derecho marítimo. El Tribunal de Casación
como Tribunal Supremo con jurisdicción sobre toda la República, estaba compuesto por un juez decano y 6 jueces titulares con sus respectivos suplentes. Eran atribuciones del Tribunal de Casación conocer las acusaciones contra los jueces de los tribunales inferiores, conocer de los recursos elevados contra los jueces inferiores por exceso de poder, conocer de los recursos de casación civiles en materia civil. La agricultura, las ciencias, el comercio y las artes serían igualmente protegidas y promovidas igualmente. En estos postulados se establecieron las bases del nuevo Estado dominicano. Ministerio Público. Los fiscales eran denominados comisarios del gobierno y había uno para cada tribunal civil y para corte de casación, todos subordinados al gran juez. Los comisarios asumían la defensa de la sociedad, llevando acusación en todos los asuntos penales. Los abogados. El ministerio de abogados era solo permitido en los tribunales civiles, siendo expresamente prohibido a ellos al litigar ante los juzgados de paz y el tribunal de casación. Los oficiales del Estado civil. Las legislaciones haitianas, siguiendo los preceptos del sistema francés, quitó a la Iglesia el registro del Estado civil. Ellos se encargaban de controlar los nacimientos, muertes, divorcios y matrimonios de los ciudadanos. También en lo relativo a las finanzas, expuesto en esta eran competencia de la Cámara de Representantes, y era el único caso que, según la Constitución del 1816, de los proyectos de leyes no eran presentados en el Poder Ejecutivo para controlar y verificar y reglamentar los ingresos y gastos públicos. Se estableció a partir de 1823 una Cámara de Cuentas. Los ingresos fiscales durante el periodo haitiano provenían principalmente de los aranceles de aduana, es decir, de importaciones y exportaciones. Una parte importante sobre la historia del derecho dominicano es cuando se elige el primer presidente, que en este fue Pedro Santana, como primer presidente de la República Dominicana. Santana consideró que las facultades del Poder Ejecutivo estaban demasiado sometidas a la injerencia del Legislativo y se negó a jurar a la Constitución si no se le daba a él el poder extraordinario. Santana logró lo que se proponía, lo que quería satisfecho sus exigencias, juró la Constitución y decretó su publicación, tomó posesión de la presidencia y nombró su gabinete determinado. Así funciona la Junta Central Gubernativa y quedando esta disuelta. También nació lo que era la vida institucional dominicana, ya con la frente de la imposición de la fuerza sobre la voluntad popular y con una constitución teóricamente democrática, pero marcada con el signo del despotismo. El primer artículo de la Constitución estableció los atributos de la nueva república, señalando a los dominicanos que constituían una nación libre, independiente y soberana, bajo un gobierno civil, republicano, popular, representativo, efectivo y responsable. El sistema judicial, según la Constitución del 1844, se regía por los siguientes orden ascendente. La conciliación ante el alcalde del domicilio del demandado. Las partes estaban obligadas a someter sus diferencias a un preliminar de conciliación. El arbitraje. Si la conciliación resultaba infructuosa, el asunto necesariamente debía someterse al juicio de árbitros. Los alcaldes, que abajo del sistema colonial español, la base del sistema judicial dominicano, se estableció en los municipios cuyos alcaldes eran jueces de grado inferior del escalón. Los tribunales de justicias mayores estaban encomendados de conocer todos los asuntos que bajo los códigos franceses correspondían a los juzgados de primera instancia. Los tribunales de apelación tenían jurisdicción para la República y le competía conocer en segunda instancia la apelación contra la sentencia de los tribunales de justicia mayores, materia civil y penal. La Suprema Corte de Justicia, al crear el más alto tribunal de la Constitución de 1844, cabe destacar que la historia de nuestro derecho ha sido un camino bastante largo y espinoso, pero el tiempo se encargó y se está encargando de hacer valer la lucha por nuestra soberanía y nuestra propia legislación. Los continuos cambios que sufrimos en los periodos que fueron expuestos en esta monografía reflejan todos los experimentos jurídicos a los cuales fuimos sometidos. Luego del año 1861, la historia del derecho dominicano sigue su curso. A partir de dicha fecha, los dominicanos pierden su independencia y siguen su largo peregrinaje hasta llegar a formar su propio derecho. Es mucho lo que falta por decir, por analizar y hasta por hacer, pero aquí un breve análisis de lo que es nuestra historia del derecho dominicano y